Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Como les prometí, estoy por realizar una entrevista a un sobreviviente del Holocausto llamado Israel, que vive hoy por hoy en la ciudad Rishon LeZion. En realidad habíamos quedado que la entrevista iba a ser en su casa, pero hoy me llamó y me pidió perdón, que los hijos no les permiten que yo entre a su casa por razones obvias. Hace 10 meses que se están cuidando del corona y a pesar de que yo estoy vacunado, incluso con la segunda dosis, ellos prefieren de que la entrevista se haga pero fuera de la casa. Entonces quedamos en este parque, cerca de su casa, de la ciudad de Rishon LeZion, y lo estoy esperando. No saben la intriga, la emoción que siento por semejante entrevista que voy a hacer. Creo que nunca en la vida tuve el honor, tuve la suerte de hacer una cosa por el estilo. Es verdad que yo les pedí de que preparen preguntas para hacerle, pero pensándolo otra vez, dije de que quizás es mejor dejarlo hablar, dejarlo contar su historia, y después, con el tiempo que queda, voy a hacer las preguntas que ustedes formularon para él. Supongo que va a ser una entrevista larga, que si Israel, si es que tiene ganas de hablar, nos va a relatar muchísimo sobre su vida. Y bueno, y después vamos a dejar el lugar para nosotros, para las preguntas. Yo lo sigo esperando, espero que llegue dentro de poco. Ahí veo que viene Israel. Increíble. Hoy salió el sol para nosotros a pesar de que estamos fines de enero. Y miren cómo camina. Se lo ve espectacular. Bienvenido Israel. Shalom Israel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Felizmente ya después de 10 días de encierre en la casa estoy mejor, pero para más cuidado pedí de hacerlo aquí en el parque porque le prometí a mis hijos de que tengo que cuidar lo que empecé hace 10 meses. Excelente. Entonces, sin ofenderte. Al contrario, estamos acá bajo el sol, con vida. ¿En dónde estamos? Estamos en Rishon LeZion, el parque detrás de mi casa, y espero de que voy a poder contar algo que sea de interés del público que representas. Bueno, Sergio, con tu permiso, antes que cuente mi historia sobre el pasado, quiero leer unas líneas de la actualidad. Okay. Según las estadísticas, se dice que en nuestro país, en Israel, todavía hay alrededor de 180 a 190 mil sobrevivientes del Holocausto de varias edades. De estos, alrededor de 60.000 que nacieron entre los años 1928 hasta el año 1945. Y yo estoy entre ellos. Los mayores, al estallar la guerra, tenían apenas solo 11 años de edad y lamentablemente hoy pertenecen a un grupo llamado la Juventud Perdida. Esto es muy cierto porque nuestra infancia se nos perdió con profundas heridas de vida. La memoria del Holocausto es muy positiva, sobre todo porque aproximadamente una década más o menos no habrá más sobrevivientes del Holocausto en primera persona que puedan contar. Dentro de 2 meses festejaremos Pesaj y vamos a contar y leer lo que está escrito en la Agadá sobre el éxodo de la esclavitud a la redención según la leyenda, la Agadá. Y de aquí a unos décimos de años, también el exterminio del pueblo judío
en Europa se estudiará a través de libros y leyendas como la de Pesach. Me gustará que sepan que cada uno y uno de los sobrevivientes que contarán el terrible dolor del pasado no será igual de uno al otro. Que contarán el terrible dolor del pasado no será igual del uno al otro. Cada uno de nosotros lo sufrimos con distinto dolor y sufrimiento. Mis hermanos y yo no estuvimos por suerte en los campos de concentración como Auschwitz, Birkenau, Majdanek o otros campos de exterminio, pero hoy les contaré brevemente sobre los deseos de 3 chicos judíos que solamente querían quedarse vivos. Considero que este acto es un deber histórico para cual se debe transmitir a las generaciones futuras para recordar y no olvidar. Unos días antes de su fallecimiento de mi hermano, me dijo: Israel, recuerda que nuestro Padre en su muerte nos mandó la vida. Y ahora me voy a presentar y les contaré de mi pasado. Yo nací en Polonia en el año 1933. Cuando yo nací, en mi familia, fuera de mi papá y mi mamá, que descansen en paz, había 2 hermanas y un hermano. La hermana mayor de todos, ella tenía 6 años más que yo. La segunda hermana, esta primera hermana se llamaba Gitl, la segunda se llamaba Esther, mayor de mí con 4 años, y el tercero se llamaba Matis, mi hermano, que era mayor de mí con 2 años, y yo vine a este mundo. Cuando yo tenía apenas 2 años, mi mamá, después que pasó una operación, falleció en el hospital. Como éramos 4 chicos de edad bien baja, la familia, que era muy grande, mi abuelo de parte de mi papá, él solo tenía 12 hijos. Entonces la familia decidió de adoptarnos a nosotros para facilitar la vida de mi papá. Y así fue de que yo prácticamente los 2-3 años siguientes yo viví con mi abuelo de parte de mi mamá fallecida. Y así mis hermanos también fueron repartidos entre los familiares. A los 2 años más o menos del fallecimiento de mi mamá, mi papá se volvió a casar con una nueva mujer. Después que él se casó con la mujer, nosotros vivíamos en Varsovia, entonces alrededor nuestro estaba toda la familia. Él decidió de mudarse a un pueblito chiquito cerca de Varsovia, 10 kilómetros más o menos de allí, que se llamaba Pustelnik. Hoy en día yo sé de que en esta aldea, este pueblito, había 800 judíos. Y en este pueblito le nació una hermosa nena más que se llamaba Feigele. Y nosotros vivíamos en una casa alquilada y en el patio había muchos departamentos que todos no eran judíos. En ese departamento nosotros vivíamos con mi abuelo, el padre de parte de mi papá, que era muy religioso. Al igual era el abuelo de parte
de mi mamá, con el quien yo viví varios años, también era un hombre muy, muy religioso. Y yo, ahí en este patio, jugaba con los chicos, los vecinos polacos, solamente que me era prohibido ir a las casas de ellos porque allí estaba la cruz de Jesucristo. A los 6 años de mi vida, me acuerdo yo, antes de los 6, a los 5 me acuerdo más o menos que yo iba a estudiar en un Heider cerca de mi casa, porque mi abuelo quería que yo estudie en un Heider. Acostumbraba ir con mi papá todos los sábados a la sinagoga y respetaba el querer y los mandamientos de mi abuelo. Llegó la guerra el 1 de septiembre de 1939, estalló la guerra y como todos los inquilinos y toda la gente de este pueblito de Pustelnik, nos escapamos a los bosques porque los alemanes bombardeaban el lugar y estuvimos en un bosque más o menos unos 2 o 3 días. Al volver a la casa encontramos que todo fue limpiado en el departamento. Y así vivimos y poco a poco empezaron los alemanes que ocuparon el lugar, empezaron a instruir nuevas declaraciones. Antes que podíamos ir como toda la gente, en este momento nos decidieron que tenemos que ir solamente en la calle donde van los caballos y los pocos coches que viajaban en los caminos. Nos era prohibido prácticamente ir en la vereda. A nosotros, a los chicos, había menos instrucciones, pero sí mi papá tenía que ir con el tlai, no sé cómo se dice en castellano, el Maguen David. La estrella de David amarilla. Exacto. Y la gente mayor tenía que ir con esto, los chicos menos necesitaban. Exactamente. Y mi papá cuando iba, entonces en el año 1939, 1940, respetaban que cuando un padre iba con un chico, no lo retenían y no lo llevaban para trabajos esforzados. Y por eso salió de que muchas veces tuve que acompañar a mi papá y a mi abuelo para que no los retengan, hasta que en el año 1941 sacaron una declaración que todos los judíos que viven en Pustelnik tienen que abandonar las casas y ir a un lugar que ellos definido por ellos. El lugar se llamaba Zielonka, también a unos 2-3 kilómetros de nosotros, y mi papá alquiló, me imagino, un caballo con un carro de atrás, llevó una cama y unas cuantas valijas de ropa, y nosotros caminando detrás de ese carro con el caballo, llegamos al lugar en Zielonka, que era un lugar rodeado con alambrado. Esto era el gueto. Había dentro de este gueto unos 3 o 4 edificios largos, que cada edificio de estos tenía más o menos 5 piezas, una pieza detrás de la otra. Y había una sola entrada. Se entraba en la punta de una pieza y se iba de una pieza a la otra. En cada pieza había una ventana, pero no había puertas, porque solamente la conexión de una pieza a la otra era de la primera, de la segunda a la tercera y así en adelante. Nosotros éramos varias personas, mi papá y mi madrastra
nosotros éramos 4 chicos. Me olvidé de contar que mi hermana mayor, que se llamaba Gitl, que en el año 42 tenía que tener más o menos 14 años ya, un poco menos. Ella también al principio fue adoptada por una tía. Ella no volvió a nuestra casa. Ella se acostumbró con la tía y quedó con la tía. Al gueto prácticamente pasamos mi hermana Esther, mi hermano Matis, yo y la nena chiquita que se llamaba Feigele. Apenas tenía 3 años. Aparte de mi madrastra y mi papá, también estuvo allí mi abuelo, padre de mi papá. Todos nosotros entramos en una pieza que era la primera pieza de las 5 piezas que había. O sea, que cada inquilino de la segunda, tercera, cuarta y quinta pieza tenían que pasar por nuestra pieza. Y así vivimos allí. Esto fue del año 41. Comida no había. Apenas nos daban un pequeño pan para toda la familia una vez por semana. No había posibilidad de comprar, había que ir y juntar limosna para poder subsistir. Era en el año 1942, más o menos, no me acuerdo perfectamente, pero debe ser que eran marzo o abril. Había mucha nieve y mi madrastra, quiso lavar la ropa y mi papá salió, se escapó del gueto y fue a buscar en los bosques madera para poder hacer fuego y calentar el agua para que pueda lavar la ropa. Mi hermano y mi hermana acostumbraban llevar bolsas de papas, no las de 5 kilos que hay aquí en Israel, sino que de 40, 50 kilos, bolsas grandes vacías. Y ellos acostumbraban a escaparse del gueto por un agujero que había, que chicos podían hacerlo, y iban fuera del gueto, lejos, por 2 y a veces por 3 días, a juntar cosas de alimento para llenar, y llenaban las bolsas, y hasta que las bolsas no se llenaban, no volvían a la casa. En ese día que mi papá se fue al bosque, ellos estaban en esta misión de juntar alimentos. Después de cierto momento llegó una información que a mi papá los alemanes lo agarraron cuando él salía del bosque con madera en rumbo al gueto de vuelta. Había una caravana de carros con caballos sobre el camino cercano al gueto que iban caminando o viajando con el cuidado de un alemán en bicicleta y que agarraron a mi papá. Y llegó esa información al gueto. Mi madrastra me pidió de que yo vaya a ver si se puede ver qué es lo que está ocurriendo. Yo me escapé del gueto. El gueto estaba cuidado por cuidadores que se llaman, que eran judíos, que los alemanes los nombraron, que ellos sean los guardias del gueto. Y esta gente cuidaban y a veces cerraban un ojo cuando un chico se escapaba. Yo me escapé y fui. Cerca del gueto había un almacén. Y en este almacén encontré a mi papá tirado en la nieve con los pies atados y los eglonim, no sé cómo se dice en castellano, los que manejaban los caballos y el alemán estaban dentro del almacén tomando bebidas.
emborrachándose. Y cuando yo me acerqué a mi papá y lo vi allí tirado como un animal atado de pies en la nieve, y había gente que conocían a mi papá, le decían que se escape, pero él no quiso escaparse porque tenía los pies atados. Y mi papá, para que yo no vea este cuadro, me pidió que yo me vaya y que le traiga cigarrillos del gueto. Yo hice lo que él me ordenó, corrí al gueto, que no era lejos, y le conté a mi madrastra lo que yo vi. Me dio un paquete de cigarrillos, volví de mi papá, le di y mi papá volvió a pedir de que yo me vaya. Yo me fui, me alejé un poco de allí y me escondí que mi papá no me vea. Y así estuve mirando qué es lo que va a ocurrir. Después de un buen rato, el alemán junto con los polacos que manejaban los carros salieron. El alemán agarró a mi papá, lo ató con sogas a la bicicleta y lo hizo como si él es un caballo. Subieron sobre la carretera. La carretera iba desde la ciudad de Varsovia a otra ciudad que se llama Radzymin. Cuando subieron sobre esta carretera, él tenía a mi papá atado como un caballo con las sogas y con un látigo. Él estaba sobre la bicicleta y con un látigo le pegaba porque él se caía, no mantenía del manubrio de la bicicleta. Como él se caía, entonces le pegaba con el látigo a mi papá cuando él lo tiraba con la soga la bicicleta. Y yo corro detrás de esta bicicleta. Corro en la nieve. No hay transporte en ese momento porque todo era nevado. Y en cierto momento él paró la caravana esa, le hizo sacar a mi papá los zapatos y descalzo, mi papá descalzo en la nieve y él pegándole con el látigo. Yo corría de atrás hasta que en cierto momento parece que me cansé y volví al gueto y conté lo que yo he visto en la última, me imagino yo, media hora. Y así pasó el día y llegó la noche y cada vez que se abría la puerta de nuestra pieza pensábamos que nuestro padre vuelve a la casa, pero lamentablemente esto no ocurrió. Abrían la puerta los vecinos que entraban y salían. Mis hermanos no estaban. Al día siguiente llegaron mis hermanos con bolsas de comida. Mi abuelo estaba muy enfermo y se murió de hambre. Y lo enterramos fuera de la pieza, unos 200 metros más o menos de allí. Hicieron un pozo y lo cubrimos. Después de unas 2 semanas de la muerte de mi papá, porque nos enteramos de que el alemán, en camino a Radzymin, en uno de los bosques, él lo fusiló. Y después de unas 2 semanas se terminó la comida y estábamos la madrastra, Fegele, la nena de 3 años y medio, mis hermanos y yo. Mi hermana me dijo, yo me llamaba Srul entonces, me dice, Srul, vos venís con nosotros, vamos a buscar comida. Hasta entonces jamás me pidieron que yo los acompañe. Y esta vez me pidieron que yo los acompañe. Yo, por supuesto, con alegría, dije que voy a ir con ellos. Salimos allí, cada uno con una bolsa vacía en la mano. Entramos a un tren
que cerca del gueto y cerca del camino pavimentado había una estación de tren de Zielonka. El tren viajaba de Varsovia a Radzymin y quizás también más lejos. A Vyshkov, una ciudad. Y viajamos, entramos a este tren. Dinero no teníamos. Y yo entré al tren y me tiré debajo de los bancos en el vagón. Y en los bancos estaban sentados los campesinos que volvían de la feria de Varsovia, donde vendieron sus productos. Y debajo de los bancos había las jarras de la leche, no sé cómo se dice jarras de la leche. Cuando yo me puse debajo de los bancos, salieron todas las jarras, empezaron a correr en el pasillo y los polacos me pateaban porque yo garanti de que los jarrones ¿Hice qué? se disparcen. Entonces ellos de nervios me pateaban y yo me escondí porque se va a venir el conductor, no voy a tener boleto para demostrar. Y así nosotros viajamos y llegamos a la ciudad que se llama Vyshkov, una ciudad, quizás media hora de viaje en tren. Llegamos a esa ciudad Vyshkov. Cuando uno sale de la estación, del lado derecho está la ciudad, se ven casas de pisos. Y mis hermanos que tenían experiencia de ir a juntar alimentos, sabían de que no hay que ir a la ciudad. Hay que ir solamente a los pueblos donde hay campesinos, que son gente más mutua, gente religiosa, y allí se puede recibir lo que nosotros queríamos hacer. Entonces a la derecha estaba la ciudad y a la izquierda había bosques y pueblitos, y empezamos a caminar una distancia de unos cuantos kilómetros. Caminamos a pie y llegamos a un pueblito que no me acuerdo el nombre, y ya era anochecer. En Polonia, en los pueblitos, hay una costumbre que cuando viene una persona extraña y no tiene dónde dormir, se va de uno que es como el sheriff. Y este sheriff tiene el derecho de buscar un ambiente donde uno pueda pasar la noche. Pero como no conocíamos el lugar, en la primera casa que entramos, golpeamos, abrió la puerta una mujer y preguntó, ¿qué es lo que queremos? Y ella vio 3 chicos. Mi hermana yo tenía entonces, era en el 42, yo tenía 9 años, mi hermano 11, mi hermana 13 años. Mi hermana era la doveret, la vocera, y le explicó el motivo nuestro, por qué llegamos y qué es lo que queremos. Y esta mujer escuchó toda la historia corta nuestra, inclusive de que hace 2 semanas fusilaron a nuestro papá y vivimos con una madrastra y tenemos allí una hermana pequeña. Después de un buen rato, esta mujer dijo, bueno, yo les voy a dar donde dormir aquí, en mi casa. Yo propongo que ustedes no vuelvan al gueto, porque van a matar a todos. Van a fusilar a todos, no vuelvan allí. Y no sé por qué, pero mi hermana recibió el consejo de esta mujer. Y ella dijo a esa mujer, mañana yo les voy a buscar lugar donde ustedes van a poder quedarse aquí en este pueblito.
somos todos católicos y le vamos a ayudar. Yo lo voy a llevar a él, a mí. Y a ustedes dos yo mañana les encontraré lugares donde los van a recibir, van a trabajar para ellos y ahí van a estar. Así fue que al día siguiente esta mujer fue y consiguió lugar para mi hermana y para mi hermano, y allí estuvimos, yo creo, más o menos cerca de 2 meses. A mí, ella me comenzó a preparar a la religión cristiana. Ella me empezó, primeramente, me consiguió ropa, me vistió desde el pie hasta la cabeza con ropa nueva, ropa distinta, aparte de con la que vine. Y me comenzó a enseñar rezas cristianas. Me comenzó a preparar para la comunión de la iglesia. Y mi hermana y mi hermano estaban en 2 casas distintas. Y nadie no tenía que saber que nosotros somos judíos, fuera de las 3 familias esas que nos dieron el abrigo. Después de unos 2 meses, vinieron rumores de que 3 familias mantienen a judíos. Y vinieron de ella y le dijeron de esta mujer que me mantenía a mí, que si ella no nos va a echar, los alemanes se van a enterar y van a quemar al pueblo y junto con nosotros. Llamó a mi hermana Esther y le explicó de que ella quiere el bien de nosotros, porque si no, nos van a matar a todos nosotros junto con ella. Entonces le dijo a mi hermana, yo, saber rezar, yo lo preparé, él sabe rezar perfectamente. Váyanse, háganse como cristianos. Vamos a cambiar los apellidos. Nos dio los apellidos de nuestros vecinos en Pustelnik. Desde hoy en adelante ustedes se van a llamar Rogalski. Él, yo, se va a llamar Heñek, era un amigo mío. Él, Matis, se va a llamar Maniek, no Maniak, Maniek. Y tú, Esther, te vas a llamar Yajviga. Ustedes son Rogalski de Varsovia. Los rusos bombardearon vuestra casa, los padres murieron y así se van a salvar la vida. Y Heñek, yo, él los va a salvar, él sabe rezar. Y otra vez mi hermana recibió el consejo de esta mujer y nos fuimos de allí. Nos fuimos de allí así como estábamos vestidos. Solamente con el saber mío de rezar en los rezos adecuados. Y fuimos a otro pueblo. Y mi hermana tomó un acto de trabajo. Llegábamos a un pueblo cuando se golpea una casa, la puerta, cuando abrían la puerta, tenía que dar un rezo y bendecir al que abrió la puerta en nombre de Jesús. Es un rezo apropiado para esto, que cuando uno viene de visita a un lado y te abren la puerta, tengo que desearles gracias por haber abierto la puerta y que me manda Jesús y en adelante. Y yo era el corbán de mis hermanos.
la víctima de mis hermanos. Yo tenía que hacer este trabajo porque yo era el que sabía cómo efectuar. Y así abrían la puerta y nos daban de comer cuando teníamos hambre, o alguien nos daba el lugar para dormir. Mi hermana hizo el trabajo de que primeramente quería encontrar lugar donde yo pueda, que yo, Heñek, pueda tener un abrigo, un techo sobre la cabeza. Cuando conseguía de pedir al que abrió la puerta que me reciba a mí, que me dé un lugar para dormir y para comer, después iba a otro pueblo y buscaba lugar para mi hermano. Y al final se iba a un tercer pueblo y buscaba lugar para ella misma. Llegamos a la conclusión, o ella llegó a la conclusión, de que los tres juntos en un lugar, esto demuestra y llama la atención del público en el pueblo. Y para distraer todo esto, ella sabía exactamente dónde me dejó a mí, dónde dejó a mi hermano Matis, y sabía dónde ella estaba. Y una vez en la semana, los domingos, venía a visitar y a escuchar de cada uno de nosotros cómo nos encontramos. Y teníamos una orden, que si alguien de nosotros dos sentimos de que ellos piensan en algo en nosotros, desconfían en algo de nuestros cuentos, uno tiene que avisar de alguna manera al otro y entonces tenemos que escaparnos los tres. Esta fue la orden de mi hermana, que apenas tenía 13 años y algo. Y así era. Nosotros empezamos del año 42 vagabundear por los pueblos, nunca jamás en una ciudad. Los habitantes de los pueblos eran muy católicos, y al ver un chico de 13 años que los bendice al abrir la puerta y sabe decir la bendición de la noche y sabe decir la bendición de la mañana y sabe comportarse como un buen polaco, no hay duda que él es un polaco. Y así nosotros vagabundeamos y muchas noches dormimos vagabundeando en bosques y muchas veces dormíamos en Urvot con los caballos y en los galpones con las vacas, porque los polacos nos querían llevar cuando hacía calor en verano, porque yo cuidaba las vacas cuando salían a pastorear y los chanchos. En invierno, cuando hay nieve, las vacas están adentro, entonces no me precisaban. Entonces nos echaban. Entonces teníamos que buscar un abrigo para dónde estar. Por eso dormíamos en bosques y dormíamos en galpones, donde solamente nos permitían poner la cabeza. Y así pasábamos no una semana, no un mes, 3 años y medio pasamos de pueblo en pueblo, hasta que ellos sentían algo, sospechaban algo. Nos escapábamos. Voy a contar 2 episodios. Una vez yo estaba de una familia que tenían 2 hijos mayores y el dueño de la familia trabajaba para los alemanes. Y los mayores eran hombres grandes. Y yo estaba jugando con chicos afuera. Yo siento que la mujer me llama: Heñek, tu pantalón está roto, vení a cambiar el pantalón. Y cuando me dijo eso, comencé a sospechar que ella
¿por qué me pide cambiar el pantalón? Y me hizo entrar a la casa y me puso detrás de una cortina y me dice, toma un pantalón y bájate el pantalón. No íbamos con calzoncillos entonces. Y yo cerré la cortina, ella la abrió y vio que yo soy circundado. Exacto. Y me dio el pantalón y le dice a los dos hijos que tiene detrás de ella, Żyd, Żyd en polaco, judío. Y yo escuché todo esto y de casualidad sabía yo dónde está mi hermano. Me vestí, salí afuera como para jugar con los chicos y corrí al pueblo de mi hermano a decirle lo que pasó. Él me agarró a mí, corrió de mi hermana y nos escapamos de este lugar y fuimos a otro pueblo. Y cuando llegamos a otro pueblo, ya era noche. La primera casa que encontramos entramos de vuelta. Y de vuelta la historia que aprendimos. La familia esta eran dos veterinarios, no tenían hijos, me adoptaron a mí. Enfrente de ellos, una casa adoptaron a mi hermana. Y en el mismo pueblo, al fondo de todo, adoptaron a mi hermano. Y estuvimos allí un mes, más o menos. Y estaba muy, muy bien. Pero en Polonia, en tiempo de la guerra, no se podía comprar nada. Todas las cosas, ropa, zapatos, todo se podía comprar con tlushim, con números. Abonos. Con abonos. Con dinero no se podía, hacía falta abonos. Y esta familia donde yo estaba me querían vestir, me querían adoptar como un hijo. Y ellos querían comprarme ropa. Y ellos dijeron de que para comprar ropa hay que ir a la policía y declarar quiénes somos para legalizarnos y darnos abonos para que ellos puedan ir y comprar. Cuando yo sentí esto, fui de mi hermana, era enfrente del otro lado del camino, y le cuento esto, ella estaba dando de comer a los chanchos. Dejó a los chanchos, me agarró a mí, corrimos de mi hermano y le decimos a mi hermano que queremos conversar con él. Y él sintió que algo no está bien. Y él dice, no, estoy ocupado, tengo que hacer algo. Y el dueño de él le dijo, anda, toma dinero y comprame cuando volvés, comprame cigarrillos. Él bajó con nosotros y ahí caminando, mi hermana le dice, tenemos que escaparnos porque mañana el dueño de Heniek quiere que vayamos a la policía para legalizarnos. Y mi hermano dice, no, yo no me quiero ir. Él me dio 2 pares de zapatos, uno de ellos mi hermana los usaba, y me dio un sobretodo. Estoy bien, no me quiero ir. Y así nos pusimos a llorar, mi hermana y yo. ¿Cómo? No, yo no me voy, hasta que al final se convenció y decidió ir con nosotros. Caminando nosotros así, era el mediodía, llegamos a un lugar de tierra, por supuesto, que es un T. Hay un camino para la izquierda, hay un camino para la derecha, y hay que decidir dónde vamos, a la derecha, a la izquierda. A la derecha mi hermana vio que hay un pueblo cerca, a la izquierda no se ve nada, derecho hay bosques. Entonces mi hermana dice, vamos a ir a la derecha. Mi hermano dice, no, yo quiero ir a la izquierda. Y así ellos se ponen a discutir. Yo no tengo derecho de expresarme porque soy chiquito.
y ellos se pelean. Mi hermano le dice a mi hermana, devuélveme los zapatos. Que él le dio, que el dueño le dio 2 pares, uno le dio a ella. Ella saca los zapatos, le entrega los zapatos y se deciden de separarse. Mi hermano quiere ir a la izquierda, ella a la derecha y no se ponen de acuerdo. Y yo, no sé por qué, creí de que la razón la tiene mi hermano y dije, yo voy con él. Y mi hermana me agarró de la mano y dice, vos venís conmigo. Y ella descalza se va para la derecha junto conmigo y tenemos hambre en el pueblo, entramos a una casa y nos ponen, era hora de almuerzo parece, una queará, una paila Bol. llena de papas y sobre las papas pedazos de chancho frito. Yo aprendí en mi casa que un judío no come chancho. Y yo veo estos pedazos de chancho sobre las papas fritas. Agarro, junto con mi hermana, agarro los pongo en la boca, hago que toso, echo los pedazos de chancho en la mano y los pongo en el bolsillo. Igual hace mi hermana. Y nos ponemos a llorar. La gente que está alrededor nuestro y comen junto con nosotros, dicen, ¿por qué lloran? Entonces mi hermana dice, porque nos acordamos ahora de nuestros padres. Y así, llorando, escuchamos de afuera un eco de un grito, Yajviga, Yajviga. Mi hermana reconoce que es la voz de mi hermano que va afuera en la calle. En este pueblo hay casas del lado izquierdo y del lado derecho y en el medio un camino de tierra. Salimos allí y mi hermano camina y grita Yajviga. Salimos corriendo y nos juntamos y nos pusimos a llorar. Los 3. Nos volvimos a juntar. Nos volvimos a juntar y nos prometimos que jamás nos vamos a separar.